Si alguna vez sentiste que no encajabas, que tu ritmo no coincidía con el ruido del mundo, que había algo dentro de ti pidiendo silencio, este es el momento de escucharlo, porque llega un punto en la vida donde no se trata de gritar más fuerte, sino de desaparecer a propósito, de retirarte del escenario, de dejar de explicarte, de apagar las voces externas para poder oír la tuya y la de Dios. Porque solo en el silencio real se revela quién eres cuando nadie te mira. Y ese inicio es incómodo, introspectivo, casi doloroso, porque te obliga a verte sin filtros, a aceptar que muchas veces dudaste, que te comparaste, que quisiste el camino rápido, que te distrajiste con la vida de otros, que traicionaste tu propio proceso por impaciencia. Y ahí comienza la confrontación más dura, no con el mundo sino contigo, porque nadie te ha saboteado más que tú mismo cuando dejaste de confiar en tu proceso, cuando soltaste la disciplina diaria, cuando buscaste validación externa en lugar de obedecer ese llamado interno que Dios puso en ti. Y duele admitirlo, pero es necesario, porque no hay reconstrucción sin verdad cruda, sin reconocer que el camino menos transitado exige constancia, sacrificio y una fe que no depende de aplausos, sino de repetir lo correcto incluso cuando no hay resultados visibles, incluso cuando parece que nadie se da cuenta, incluso cuando el ego grita que abandones y vuelvas a lo cómodo. Y es ahí donde se toma la decisión que separa a los comunes de los irreconocibles, la decisión de reconstruirte en silencio, de aceptar que el proceso no es glamoroso, que la excelencia se construye con días repetidos, con hábitos aburridos, con disciplina que no se negocia, con constancia que no se publica, con caídas que no se explican. Y mientras otros buscan atajos, tú eliges el trabajo diario. Mientras otros quieren certezas, tú avanzas con fe. Mientras otros se rinden al primer obstáculo, tú entiendes que Dios no te llamó a encajar sino a convertirte. Y poco a poco algo empieza a cambiar, no afuera sino dentro. Tu identidad se fortalece, tu mente se afila, tu carácter se endurece, y ya no necesitas demostrar nada porque sabes quién eres y hacia dónde vas. Entiendes que el proceso es sagrado, que cada repetición cuenta, que cada día disciplinado es una oración en acción, que cada vez que no te rindes estás honrando el propósito que te fue dado. Y entonces llega el renacimiento, no como una explosión ruidosa, sino como una presencia firme. Vuelves irreconocible no porque presumas el cambio, sino porque lo encarnas, porque ya no reaccionas igual, no piensas igual, no caminas igual, porque el silencio te reconstruyó, la constancia te moldeó y Dios te sostuvo cuando nadie más lo hizo. Y ahora entiendes que la verdadera victoria no es parecer exitoso, sino convertirte en alguien inquebrantable, alguien que confía en su camino aunque sea solitario, alguien que protege su proceso como un tesoro, alguien que sabe que mientras no se detenga no puede perder, porque ajustar el plan no es rendirse, es madurar, es crecer, es seguir avanzando. Y si este mensaje te está tocando es porque sabes que estás en medio de esa transformación. Así que, no la traiciones. No vuelvas atrás, no te expliques, sigue trabajando en silencio y deja que los resultados hablen. Y si resuena contigo, comenta ahora mismo, soy inquebrantable para sellar tu compromiso. Comparte este mensaje con quien necesita escucharlo y suscríbete, porque este camino no es para todos. Pero si estás aquí es porque perteneces, porque Dios no se equivoca y porque tu proceso apenas comienza. Y cuando crees que ya te reconstruiste, cuando sientes que por fin hay estabilidad, la vida vuelve a probarte, porque el verdadero proceso no es lineal ni cómodo, es repetitivo, exigente y a veces ingrato, y ahí es donde muchos se delatan, porque confunden un pequeño avance con llegada y bajan la guardia. Pero tú no, porque ya entendiste que la disciplina no es una fase sino una identidad, que la constancia no es un impulso sino una decisión diaria, que el silencio no fue un refugio temporal, sino el terreno donde Dios te entrenó para soportar más peso, más responsabilidad, más visión, y empiezas a notar algo peligroso. El mundo vuelve a llamarte, vuelve a ofrecerte distracciones, atajos, validación barata, reconocimiento rápido, y es ahí donde debes ser más egoísta que nunca. No con soberbia, sino con claridad, protegiendo tu enfoque como se protege la vida, porque sabes que todo lo que te costó construir en silencio puede derrumbarse con una sola concesión mal hecha, con un solo día sin intención, con una sola excusa aceptada. Y entonces recuerdas por qué desapareciste en primer lugar. Recuerdas las noches largas, las dudas, el cansancio, la soledad, las oraciones que nadie escuchó, las veces que Dios fue lo único que te sostuvo cuando ya no tenías fuerzas. Y esa memoria no te deprime, te enciende, te vuelve firme, te vuelve peligroso para la mediocridad,
porque ya no buscas encajar, buscas cumplir. Ya no buscas likes, buscas legado. Ya no te mueve la aprobación sino el propósito. Y entiendes que cada día es una oportunidad de volver a elegirte. De volver a elegir el camino difícil. De volver a decir no a lo fácil para decir sí a lo correcto. Aunque duela, aunque tardes, aunque nadie aplauda, porque el verdadero cambio no se anuncia, se sostiene. Y empiezas a vivir con una calma distinta. No porque todo esté resuelto, sino porque confías en ti, porque confías en el proceso y porque confías en Dios, porque sabes que mientras sigas haciendo lo que te toca hoy, el mañana se acomodará solo. Y cuando mires alrededor y veas a otros comparándose, quejándose, esperando motivación, buscando señales, tú estarás trabajando, avanzando, repitiendo, afinando, creciendo, entendiendo que la excelencia se construye en lo ordinario hecho de forma extraordinaria y que no necesitas sentirte inspirado para cumplir. Solo necesitas disciplina, porque la motivación sube y baja, pero la constancia te sostiene incluso cuando no tienes ganas, y en ese punto algo dentro de ti muere definitivamente. El antiguo tú, el que dudaba, el que se explicaba, el que necesitaba permiso, y nace alguien nuevo, alguien que ya no negocia consigo mismo, alguien que entiende que la fe sin obras está vacía, que hablar de propósito sin acción es solo ruido, que Dios honra al que persevera, no al que presume, y empiezas a caminar con otra postura, con otra energía, con otra mirada, no porque te creas superior, sino porque ya no estás roto, ya no estás disperso, ya no estás perdido, estás alineado, y eso se siente, se nota, incomoda, porque el mundo no sabe qué hacer con alguien que no se vende, que no se distrae, que no se rinde, y ahí te vuelves irreconocible, no para los demás, sino para tu pasado. Porque ya no reaccionas igual ante la presión, ya no te quiebras ante el rechazo, ya no te detienes ante la incertidumbre. Ahora entiendes que el proceso es largo porque te estaba preparando para algo grande y que cada día disciplinado fue una inversión silenciosa que ahora empieza a dar frutos. Y aunque aún falte camino, ya no dudas de tu capacidad de recorrerlo, porque ya sobreviviste a la versión más dura de ti mismo. Y si estás leyendo esto es porque estás listo para sostener ese nivel. Así que no aflojes, no te traiciones, no te distraigas, honra tu proceso todos los días, aunque nadie lo vea. Y si este mensaje te representa, comenta ahora mismo: soy inquebrantable para sellar tu compromiso con tu nueva identidad. Suscríbete y comparte este mensaje, porque este camino no es masivo, pero es real. Y tú no naciste para sobrevivir, naciste para convertirte. El camino frente a mí parecía iluminado, no porque supiera a dónde iba, sino porque las llamas del caos que dejé atrás proyectaban su luz sobre él. Y ahí entendí algo brutal. No siempre sabes cuál es tu destino, pero casi siempre sabes de dónde ya no puedes quedarte. Y esa claridad incómoda es suficiente para empezar. Desaparecer no es huir, es aceptar que la versión que fuiste ya no sirve para lo que estás por construir. Y así, sin aplausos, sin despedidas, sin explicaciones, empiezas a caminar mientras el mundo arde detrás de ti. Llegas al punto más jodido de todos, la bifurcación. Es el lugar donde darías lo que fuera por una sola respuesta. Un solo camino claro, pero la vida no negocia contigo. No eres tú y tu resultado ideal sentados a la mesa. Hay intereses, consecuencias, errores, decisiones pasadas. Y ahí te toca elegir qué hacer con lo que queda de ti. A la izquierda estaba el camino cómodo, el que acaricia el ego, el que te susurra que no fue tu culpa, que fueron ellos, las circunstancias, la mala suerte, las personas equivocadas, el camino que te dice que eres perfecto tal como eres, que no cambies nada, que mereces más sin exigir más. Un camino ancho, bonito, fácil, que te protege del mundo pero te deja indefenso frente a ti mismo. Un camino que promete todo sin pedir nada. Y eso seduce, porque cuando estás cansado, roto, harto del ruido, tu sistema nervioso quiere descanso, quiere anestesia, quiere justificar la mediocridad con discursos elegantes. Pero a la derecha estaba el otro camino, el que no se siente bien, el que no halaga, el que confronta, el que te dice y a la cara que si tu vida está rota es porque tú también hiciste algo mal, que si las relaciones se cayeron fue porque no diste el valor que creías dar, el que te pone una caja de herramientas en las manos y te pregunta qué aprendiste, porque aquí no hay víctimas, aquí hay responsables, y si caminas por aquí vas a tener que construirlo todo de nuevo, en silencio, sin garantías, sin reconocimiento, con dolor, con incomodidad, con noches largas y mañanas pesadas, porque el progreso no es bonito. El crecimiento es un campo de batalla, no unas vacaciones. Y mientras dudas, el humo del pasado te alcanza. El fuego de lo que fuiste empieza a quemarte la espalda.
Y retroceder ya no es opción, porque esas llamas ya se llevaron a todas las versiones tuyas que estaban dispuestas a conformarse. Y ahí llega la decisión, la más importante de tu vida. Seguir siendo protegido por excusas o atravesar el infierno del trabajo diario. Entiendes entonces que el camino fácil te enseña a sentirte merecedor de grandeza, pero jamás te deja tenerla. Que todo lo que no cuesta nada no entrega nada. Que el cielo que no exige disciplina es falso. Y así das el paso hacia el camino que pesa, hacia el que duele, hacia el que exige constancia cuando nadie mira. Porque solo ese tipo de camino es el que te transforma de verdad. Y ahí empieza la reconstrucción, no con frases bonitas, sino con rituales diarios, con levantarte cuando no quieres, con entrenar cuando nadie te ve, con trabajar cuando no hay motivación, con callarte cuando antes te quejabas, con aparecer todos los días aunque estés cansado, roto, confundido. Porque la disciplina no es intensidad, es repetición. Y la constancia no es emoción, es compromiso. Desapareces del ruido, te vuelves invisible, dejas de anunciar planes y empiezas a acumular acciones. Entiendes que las montañas no se mueven para encontrarte, están ahí esperando a que tú des el primer paso, que los sueños no se descubren, se reclaman con movimiento, que la claridad llega caminando, no pensando, que nadie va a venir a rescatarte. Y eso, lejos de destruirte, te libera, porque cuando aceptas que nadie te debe nada, recuperas todo el poder. Empiezas a creer en ti cuando no hay aplausos, cuando no hay confirmación, cuando el mundo duda, porque las leyendas no nacen con ventajas, nacen con decisiones, con la locura suficiente para apostar por sí mismos en silencio. Y así, día tras día, te presentas. Incluso cuando todo pesa, incluso cuando fallas, incluso cuando parece que no avanzas, porque lo extraordinario no hace ruido. Se construye en la incomodidad, se esconde en el sacrificio, se gana, y cada cicatriz deja de ser vergüenza para convertirse en prueba. Dejas de hablar y empiezas a moverte, porque no necesitas permiso. Ya te lo diste, y entiendes que tu momento no llegará envuelto en claridad, llegará como un susurro que dice, hazlo. Y tu única tarea es ser lo suficientemente fuerte para obedecer, para creer que es posible seguir cuando quieres rendirte, intentarlo otra vez cuando solo conoces el fracaso, levantarte cuando nadie promete nada a cambio, porque no hay garantías, pero sí identidad, y tú decides quién eres. El vaso no está medio lleno, y medio vacío, está esperando qué vas a poner dentro. Cada pérdida, cada silencio, cada mañana dura es una oportunidad para elegir, para refinarte, para romper patrones, para alinearte con algo más grande. Y aunque dudes, aunque te preguntes si solo te estás engañando, prefieres arriesgarte a volver a llenar el vaso que morir esperando, porque estás a una sola decisión de una vida completamente distinta. Y aunque el resultado no esté asegurado, sabes algo con certeza: no vas a morir inmóvil, no vas a quedarte atrapado en la versión que se conforma. Así renaces, no como alguien ruidoso, sino como alguien peligroso, disciplinado, constante, irreconocible. Alguien que ya no necesita validación porque se forjó en el proceso diario. Y ahora te lo digo a ti, sin filtros: desaparece, trabaja en silencio, reconstrúyete todos los días, vuelve tan fuerte que no puedan reconocerte. Y si este mensaje te tocó, escríbelo ahora mismo en los comentarios. Soy inquebrantable. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete, porque este camino no es para todos, pero si sigues aquí, es porque algo dentro de ti ya decidió no rendirse. Y cuando crees que ya entendiste todo, cuando piensas que ya cruzaste lo peor, ahí es donde empieza la parte que nadie te advierte: mantenerte, sostenerte, no traicionarte. Porque renacer no es un evento épico de un solo día, es una condena voluntaria a repetirte cuando ya no hay emoción, cuando el cuerpo obedece pero la mente se cansa, cuando los resultados tardan y el silencio se vuelve pesado. Y ahí es donde la mayoría vuelve atrás, no porque no pueden, sino porque no soportan convertirse en alguien distinto para siempre. Aquí es donde se rompe el romanticismo del cambio y empieza la verdad incómoda. La disciplina no te pregunta cómo te sientes. La constancia no negocia con tu estado de ánimo. El proceso no se adapta a tus traumas. O te adaptas tú o te quedas donde estabas. Y ese es el precio real de volverte irreconocible. Aceptar que ya no puedes vivir como antes, que no puedes reaccionar igual, que no puedes volver a justificarte con el pasado, porque cada excusa es una grieta por donde se cuela tu antigua versión intentando recuperar el control. Vas a sentir soledad, porque cuando creces de verdad te alejas incluso de quienes decían quererte. No por arrogancia, sino por frecuencia, porque ya no vibras en la queja, en el chisme, en la comodidad, y eso incomoda. Así que te llamarán frío, distante, cambiado, y tendrán razón, porque cambiaste a propósito. Porque entendiste que no puedes construir una vida diferente con hábitos viejos, ni con personas que te anclan a quien ya no eres. Habrá días en los que nadie te escriba, nadie te reconozca, nadie te celebre, y aún así te levantas, entrenas, trabajas, aprendes, mejoras un 1%,
porque aprendiste que el progreso real no grita, susurra, y que la verdadera fortaleza se construye cuando no hay testigos. Vas a dudar, claro que sí, vas a mirar atrás y preguntarte si valió la pena desaparecer, si no hubiera sido más fácil quedarte donde estabas, aceptando menos, esperando más. Pero entonces recuerdas el fuego, recuerdas el vacío, recuerdas esa sensación de asfixia, de vivir una vida que no te representaba. Y entiendes que no hay marcha atrás, porque ya viste demasiado, porque ya sabes lo que eres capaz de soportar, y una vez que pruebas esa versión tuya que no se rinde, no puedes volver a ser el que huía. Aquí, el ego muere todos los días, porque ya no te comparas, ya no presumes, ya no buscas aprobación, solo ejecutas, y eso te vuelve peligroso, porque el mundo no sabe cómo manejar a alguien que no necesita ser visto para avanzar. Empiezas a medir tu vida en acciones, no en palabras, en consistencia, no en promesas, en procesos, no en resultados inmediatos. Y aunque el cansancio se acumula, hay algo nuevo creciendo dentro de ti. Respeto propio, ese que no se negocia, ese que no depende de likes ni de aplausos, ese que se gana cumpliendo lo que te prometes cuando nadie más está mirando. Entiendes que el dolor no desaparece, se transforma, que ahora duele entrenar, duele trabajar, duele exigirte, pero es un dolor limpio, un dolor que construye, no el dolor sucio de la culpa y el arrepentimiento. Y eliges este dolor todos los días, porque ya comparaste precios y sabes cuál sale más caro. Empiezas a pensar a largo plazo, a jugar el juego infinito, a invertir en ti, incluso cuando no hay retorno inmediato, porque comprendiste que las personas extraordinarias no se fabrican en picos de motivación, sino en valles de monotonía, haciendo lo correcto una y otra vez hasta que se vuelve identidad. Ya no buscas inspiración, buscas estructura. Ya no dependes del ánimo, dependes del hábito. Ya no necesitas que te empujen, porque ahora te gobiernas. Y eso es libertad real. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de hacer lo que debes, aunque no quieras. Poco a poco, el mundo empieza a reaccionar distinto, no porque cambiaste para ellos, sino porque te volviste sólido, congruente, predecible en tu disciplina, impredecible en tus límites, y eso genera respeto, pero para entonces ya no te importa, porque tu validación viene de adentro, de saber que hiciste el trabajo, que no te rendiste cuando nadie te estaba viendo. Este es el punto donde muchos se relajan, donde creen que ya llegaron, y ahí es donde tú sigues. Porque entendiste que no hay línea de meta, que esto es un estilo de vida, una elección diaria, una guerra silenciosa contra la versión cómoda que siempre intentará volver. Y tú le cierras la puerta cada mañana con acciones, no con discursos. Te conviertes en ejemplo sin quererlo, en amenaza sin buscarlo, en inspiración sin hablar, porque la coherencia grita más fuerte que cualquier mensaje. Y aún así sigues en silencio, acumulando días, semanas, años, porque el verdadero poder se construye lejos del foco. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es porque algo en ti reconoce esta verdad. Porque ya no quieres motivación barata, quieres transformación real. Y eso exige sacrificio, exige carácter, exige que te mantengas firme incluso cuando el entusiasmo muere. Así que sigue, no aflojes, no negocies contigo, no te traiciones. Honra al que decidió desaparecer cuando todo ardía. Honra al que eligió el camino difícil. Honra al que se reconstruyó sin testigos. Y si esto resuena contigo, escríbelo ahora mismo en los comentarios. Soy inquebrantable. Suscríbete para seguir reforzando esta mentalidad y compártelo, porque alguien allá afuera necesita escuchar que sí se puede, pero solo si está dispuesto a pagar el precio completo. Y aún así, cuando ya eres fuerte, cuando ya te sostienes solo, llega la fase más peligrosa de todas, la de no relajarte, la de no traicionarte por comodidad, la de entender que el enemigo ya no es el mundo, ahora eres tú mismo intentando negociar descanso eterno. Y aquí es donde se define quién se queda y quién vuelve a caer, porque la vida no premia a los que llegan, premia a los que se mantienen. Empiezas a notar algo incómodo, que la disciplina ya no se siente heroica, que nadie te felicita por cumplir lo básico, que nadie aplaude tu constancia, y eso duele al ego, porque el ego siempre quiere reconocimiento, pero tú ya aprendiste que el reconocimiento es una droga barata comparada con el respeto propio, y sigues adelante, aunque el camino se vuelva monótono, aunque los días se parezcan, aunque la rutina pese, porque entiendes que justo ahí, en la repetición aburrida, es donde se separan los que fantasean de los que construyen. Ahora cargas con otra responsabilidad. No volver a mentirte. No bajar tus estándares. No decir por hoy no pasa nada. Porque sabes que así empiezan las grietas. Pequeñas concesiones que parecen inofensivas, pero que, acumuladas, destruyen imperios. Y tú no te reconstruiste para volver a caer por pereza. Empiezas a ver con claridad brutal a las personas, a los sistemas, a las trampas mentales. Ya no compras discursos bonitos. Ya no te seduce lo fácil. Ya no te impresiona lo rápido. Porque tú sabes lo que cuesta de verdad crear algo sólido. Y eso te vuelve incómodo para muchos. Porque eres el espejo que no quieren mirar. El recordatorio viviente de que sí se podía hacer más.
Habrá momentos donde te preguntes si vale la pena seguir empujando, cuando ya estás bien, cuando ya sobreviviste, cuando ya no hay fuego detrás. Y la respuesta siempre es la misma. Sí, porque no se trata de huir del infierno. Se trata de construir algo que valga la pena proteger. Algo que no se derrumbe cuando llegue la próxima tormenta. Porque va a llegar, siempre llega. Y tú ya no entrenas para escapar, entrenas para resistir. Ahora entiendes que la vida es cíclica, que habrá épocas de avance y épocas de estancamiento. Pero la diferencia es que ya no te identificas con el resultado, te identificas con el proceso. Y eso te vuelve inquebrantable. Porque pueden quitarte todo menos la capacidad de volver a levantarte. Y eso no se negocia. Empiezas a jugar en silencio mientras otros hacen ruido, a invertir cuando otros gastan, a callar cuando otros se quejan, a trabajar cuando otros duermen, no por superioridad, sino por claridad, porque sabes exactamente quién quieres ser y cuánto estás dispuesto a pagar por eso. Ya no necesitas motivación externa, ahora te mueve el compromiso interno, esa voz que no grita pero no se calla, la que te dice hazlo igual, incluso cuando estás cansado, incluso cuando dudas, incluso cuando nadie lo va a notar. Porque tú sí lo notarás, y eso es suficiente. Empiezas a construir legado aunque nadie lo vea aún. Hábitos que se acumulan, decisiones que se alinean, carácter que se fortalece. Y un día te das cuenta de que ya no reaccionas como antes, que ya no te rompen las mismas cosas, que ya no te desvían los mismos placeres, que ya no te paralizan los mismos miedos. Porque algo en ti se solidificó, se volvió roca, se volvió ley. Y no te volviste perfecto, te volviste responsable, que es mucho más poderoso. Porque ahora cuando fallas no te escondes. Corriges, ajustas, sigues, sin drama, sin excusas, sin victimismo, porque ya entendiste que cada error es información, no identidad. Esta es la etapa donde el mundo empieza a pedirte lo que antes te negaba. Oportunidades, responsabilidades, decisiones grandes. Y tú estás listo, no porque seas especial, sino porque hiciste el trabajo invisible durante años. Porque te reconstruiste en silencio, porque no abandonaste cuando nadie te miraba. Y eso se siente, se percibe, se respeta. Aún así, no te distraes, no te crees el personaje, no te enamoras de la imagen, porque sabes que el segundo en el que te sientas hecho, empiezas a morir. Así que elige seguir incompleto, seguir en proceso, porque ahí es donde vives de verdad. Y si alguna vez flaqueas, si alguna vez dudas, recuerdas al que decidió desaparecer cuando todo ardía. Recuerdas al que eligió el camino difícil cuando lo fácil estaba a un paso. Recuerdas las noches silenciosas, las madrugadas pesadas, los entrenamientos sin testigos, las decisiones incómodas. Y te dices a ti mismo, no llegué hasta aquí para rendirme ahora. Este es el punto donde ya no buscas salvarte, buscas sostenerte, donde ya no quieres demostrar nada, solo cumplirte, donde el orgullo no viene de vencer a otros, sino de no traicionarte. Y eso, aunque nadie lo vea, te da una paz brutal. Así que sigue, no pares, no aflojes, no te vendas barato. Mantente firme en la disciplina, constante en el proceso diario, leal a la versión que estás construyendo, porque eso es lo que te hace diferente, eso es lo que te hace peligroso, eso es lo que te hace libre. Y si estás leyendo esto, y algo dentro de ti se activa, escríbelo ahora mismo en los comentarios. Soy inquebrantable. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad y compártelo, porque este mensaje no es para todos. Es solo para los que están dispuestos a sostener la vida que dijeron que querían. Hubo un momento, y quizá este momento es ahora, en el que entendí que nadie viene a rescatarte, que nadie va a tocar a tu puerta para decirte que ya es hora, que ya sufriste suficiente, que ya puedes descansar. Entendí que hay etapas en la vida donde no se trata de brillar sino de desaparecer, de callar, de romperte lejos del ruido, de dejar de explicarte, de dejar de pedir permiso, de aceptar que estás perdido y que ese extravío no es una condena sino el inicio de algo más grande. Porque cuando desapareces de verdad, cuando te atreves a caminar solo, en silencio, sin aplausos, sin validación, sin testigos, empiezas a escucharte por primera vez. Y duele aceptar que muchas de las versiones que defendías ya no sirven, que muchas personas que llamabas hogar solo eran refugios temporales, que muchas excusas que repetías eran cobardía bien vestida. Y ahí comienza la confrontación real, la más cruda, la que nadie quiere tener. Mirarte sin maquillaje emocional y admitir que si sigues igual, te vas a perder para siempre. Ese es el punto donde la vida te arrincona, donde el miedo grita, donde la mente inventa mil razones para volver a lo cómodo, pero también es donde nace la disciplina. No la disciplina motivacional de frases bonitas, sino la disciplina silenciosa, la que no presume, la que se construye cuando nadie te ve, cuando cumples aunque estés cansado, aunque estés roto, aunque no tengas ganas, porque entiendes que no te estás entrenando para hoy, te estás forjando para el futuro. Y entonces tomas una decisión, no una decisión épica, sino una pequeña, diaria, repetitiva. Aburrida, incómoda. Seguir, avanzar, ajustarte, quitar peso, soltar hábitos, cortar vínculos, eliminar distracciones, reconstruirte pieza por pieza en silencio, como alguien que sabe que el proceso importa más que la velocidad.
que el camino es el pago, que el dolor no es un error sino la cuota de entrada a algo más grande. Empiezas a entender que perderte no te define, quedarte ahí sí, que caerte no te hace débil, negarte a levantarte sí, que todos se atascan, todos dudan, todos sienten que no avanzan, pero solo unos pocos se quedan el tiempo suficiente para descubrir que también pueden liberarse, que también pueden ajustar las velas, que también pueden cambiar de dirección aunque el viento no coopere. Y en ese proceso te das cuenta de algo brutal. Nadie más puede hacer este trabajo por ti. Nadie más puede cargar tu peso. Nadie más puede soportar tu incomodidad. Nadie más puede pagar el precio de tu transformación. Y lejos de deprimirte, eso te libera. Porque deja de ser una espera y se convierte en una elección. Eliges sufrir de forma voluntaria. Eliges incomodarte. Eliges entrenar cuando otros descansan. Eliges trabajar cuando otros se distraen. Eliges decir no cuando otros se rinden. Porque entiendes que el privilegio no es la comodidad. El privilegio es poder exigirte. Es poder esforzarte. Es poder construir algo con tus propias manos. Poco a poco, sin darte cuenta, algo cambia. No afuera, sino dentro. Ya no reaccionas igual. Ya no te rompes por lo mismo. Ya no necesitas aprobación. Ya no buscas atajos. Empiezas a respetarte porque cumples contigo, porque te sostiene, incluso en los días oscuros. Y ahí ocurre el renacimiento. No un renacimiento ruidoso, sino uno peligroso. Vuelves irreconocible, no porque presumas, sino porque tu energía es distinta, porque tu mirada pesa, porque tu silencio habla, porque tu constancia te dio identidad, porque tu disciplina diaria te dio carácter. Entiendes que el crecimiento no es acumular, es soltar, es quitar lo que sobra, es dejar espacio para lo que importa, que el dolor que hoy te quiere detener será la historia que mañana te sostenga, que cada repetición, cada día difícil, cada decisión incómoda se está acumulando aunque no lo veas. Y que un día sin aviso todo hace sentido. Por eso no te detengas, no te expliques, no regreses a lo que ya superaste. No negocies con la versión débil que quiere volver a lo fácil. Sigue, ajusta, resiste, confía en el proceso diario, porque nadie recuerda el dolor exacto, pero todos recuerdan el momento en que decidieron no rendirse. Y si esto te está hablando, es porque sabes que no estás roto, estás en construcción, y la construcción real ocurre en silencio. Si este mensaje conectó contigo, comenta ahora mismo "Soy inquebrantable". Suscríbete si estás listo para dejar de huir de tu potencial y comparte este mensaje con alguien que necesita desaparecer para volver más fuerte. Porque el mundo no necesita más ruido. Necesita más personas que se reconstruyan y regresen irreconocibles. Y cuando crees que ya entendiste el juego, la vida vuelve a apretar. Porque el verdadero proceso no termina cuando te sientes fuerte. Empieza cuando te das cuenta de que la fuerza también se entrena. De que la constancia no es un destino, sino una decisión que se renueva cada mañana, incluso cuando nadie te ve y nadie te aplaude, incluso cuando el progreso parece invisible y la soledad pesa, porque ahí es donde muchos se traicionan, no por falta de talento, sino por falta de paciencia. Y es aquí donde tienes que grabarte algo a fuego. No estás atrasado, estás en proceso. No estás perdiendo tiempo, estás pagando el precio. No estás solo, estás concentrado. Y esa diferencia lo cambia todo, porque el mundo está lleno de gente que quiere resultados sin transformación, reconocimiento sin sacrificio, éxito sin incomodidad. Pero tú ya sabes que eso no existe, que todo lo que vale la pena exige una versión más dura de ti, una versión que se levanta incluso cuando la motivación no aparece, una versión que cumple incluso cuando la mente negocia, una versión que entiende que pensar demasiado es una forma elegante de huir. Por eso sigues avanzando, aún con miedo, aún con dudas, aún con heridas abiertas, porque aprendiste que no necesitas sentirte listo para actuar, necesitas actuar para sentirte listo. Que la confianza no llega antes del movimiento, llega después de la repetición, después del error, después de la vergüenza, después de seguir cuando lo lógico sería parar. Empiezas a aceptar que vas a fallar, que vas a verte torpe, que vas a sentirte insuficiente, y dejas de interpretarlo como señal de retroceso, y lo entiendes como parte del entrenamiento, como la fricción necesaria para pulirte. Porque nadie se vuelve fuerte en terreno cómodo. Nadie se vuelve peligroso, evitando el rechazo. Nadie se vuelve inquebrantable huyendo del esfuerzo. Y entonces algo cambia en tu manera de sufrir. Ya no te quejas tanto, ya no dramatizas, ya no te preguntas por qué a ti. Empiezas a preguntarte para qué. ¿Qué estás construyendo con esto? ¿Qué músculo interno estás desarrollando? ¿Qué versión futura se está beneficiando de este momento incómodo? Y esa pregunta te mantiene en movimiento cuando todo lo demás falla. Entiendes que la disciplina no es castigo, es respeto propio, que cumplir contigo es una forma de amor propio que no necesita palabras, que cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque nadie lo sepa, estás sellando un contrato contigo mismo, uno que te da identidad, uno que te devuelve dignidad,
Uno que te hace confiar en ti incluso cuando el mundo duda. Y en ese punto ya no buscas atajos, ya no envidias procesos ajenos, ya no comparas tu capítulo 1 con el capítulo 20 de alguien más, porque sabes que cada camino tiene su propio infierno y su propia recompensa, y que lo único verdaderamente injusto sería rendirte antes de ver de qué eres capaz. Empiezas a aceptar el cansancio como parte del viaje, el dolor como señal de crecimiento, la incomodidad como confirmación de que estás avanzando. Y cuando la voz interna te susurra que pares, que descanses de más, que mañana será mejor, aprendes a responderle con hechos, no con discursos, con acción, no con excusas. Porque ya entendiste que el mayor enemigo no es el mundo, es la versión tuya que busca comodidad cuando tú buscas evolución.